Tengo a Galeana, Marjorie, Kathleen, Eunice, Ana, Kiara, Heidi, Ángel, Yorleni, Abad, Yaneli, Jonathan, Saraí, Yolani Saraí y Areli nada más. Y Andy que acaba de entrar. Bien, pasemos entonces a la página número 64. Sigue siendo el tema de cuadriláteros, ¿verdad? Todavía, si ustedes ven, no hemos hecho ejercicios. Lo que estamos viendo es pura teoría. Y esta teoría la vamos a poner en práctica ahorita, en esta guía. Y nos va a poner a pensar, nada más, ¿verdad? La ventaja es que ustedes ya saben la teoría y si no, está en la plataforma y si no, está en su libro, ¿verdad? Ahí están esas páginas, ahí las puede ver. Veamos entonces, vamos a responder entre todos esta guía. Vamos a ver la primera. ¿La alcanzan a ver? ¿Se alcanza a leer bien? ¿Se alcanza a leer bien? Sí. Sí. Ok. Veamos. Dice la primera. Todo rectángulo es un paralelogramo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadera, ¿Por qué? porque en la teoría sale ahí en el concepto de rectángulo. Ok, ¿usted cree que esa respuesta sea válida? ¿Es verdadero? Sí. Y si usted me dice, ¿por qué? Ah, porque en el libro ahí está. Pues sí. Pero ¿sería aceptable esa respuesta? Ay, Pregunto. Es porque los ángulos son todos rectos. Ajá. Los ángulos son todos rectos. Ojo, pero en un paralelogramo no siempre va a ocurrir eso, ¿verdad? Recuerden que un paralelogramo también puede tener solo dos de sus lados paralelos. No necesariamente tienen que ser los cuatro. ¿Por qué sería? ¿Por qué razón sería? Vamos a ver, ¿alguna idea? La pista o la clave está en el nombre, paralelogramo. Vamos a ver. Porque tiene lados paralelos. Ajá. ¿Y un rectángulo tiene lados paralelos? no. No tiene lados paralelos. ¿Un paralelogramo? Sí. Sí tiene, Un ¿verdad? rectángulo. Y tiene dos pares de lados paralelos. Entonces, por eso lo puedo nombrar como un paralelogramo, Sí. ¿verdad? Ok. Vamos entonces a la segunda. Volvamos a la guía, vamos a la segunda. Todo rombo es un rectángulo. ¿Qué dicen ustedes? Todo rombo es un rectángulo. Sí. Falsa. ¿Verdadero o falso? Falsa. Falsa, sí. ¿Por qué es falsa? Porque un rombo es un cuadrado. Porque todo rombo es un cuadrado. ¿Un rombo es un cuadrado? No, un rombo no es un cuadrado. Ese fue el Ven. último. Aquí está. Vamos a ver la definición de rombo. Acá. Un rombo es un paralelogramo con dos lados consecutivos congruentes. Ojo, dos lados consecutivos congruentes, ¿verdad? La figura de abajo muestra el rombo. Y aquí vemos el rombo. Se nombra así, ABCD. Acá.
Los 4 lados de un rombo son congruentes. Eso es. Los 4 lados de un rombo son congruentes. ¿Qué otro? Todo cuadrado es un rombo. Ahí hay otro. ¿Qué más? Las diagonales de un rombo son perpendiculares. O sea que cuando se cruzan, forman un ángulo de 90 grados. ¿Qué más? Las diagonales de un rombo bisectan a los ángulos de un rombo. ¿Qué significa que lo bisectan? D, A y B son los vértices. Pero también puedo decir que esos son los ángulos. Entonces, esta diagonal corta o separa a este ángulo D en dos ángulos iguales. Eso significa bisecar. Separar un ángulo en dos ángulos iguales. ¿Verdad? Esta medida va a ser exactamente la misma que esta de acá. Van a medir lo mismo, ¿verdad? Porque es del mismo ángulo. Entonces, acá el ángulo C también, esta diagonal lo bisecta. ¿Qué más? Los ángulos opuestos de un rombo son congruentes. Ángulos opuestos. El ángulo A con el ángulo C mide lo mismo. El ángulo D con el ángulo B mide lo mismo. Entonces, regresemos aquí. Regresemos a la guía. Y dice, todo rombo es un rectángulo. Ojo, ya no le dice cuadrado, ¿verdad? Sino le dice rectángulo. Todo rombo es un rectángulo. ¿Qué dirían ustedes? Profe, ganó un tal Norman Ordóñez. Ok, Norman, yo sé que está ansioso por su clase, pero es la que sigue. Hasta la próxima. Entonces, ¿todo rombo es un rectángulo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque todo rombo es un... Según lo que acabamos de leer, todo rombo es un... Niños, lo acabamos de leer. Cuadrado, profe. Todo rombo es un cuadrado, correcto. Todo rombo es un cuadrado. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, todo cuadrado es un rombo. Sí, verdad. Es verdad. Verdadero. Verdadero, ese estaba fácil. 4. Algunos rombos son cuadrados. Ajá. Falso. ¿Falso por qué? Porque todo rombo es cuadrado. Correcto, porque la palabra algunos lo hace falso. Porque está diciendo que todos son. Pero cuando dice algunos, está haciendo de que eso, algunos sí, otros no. Pero no, es todos, ¿verdad? Todos. Veamos la número 5. Algunos rombos son rectángulos que no son cuadrados. Falso. Algunos rombos son rectángulos que no son cuadrados. ¿Sería falso? ¿Por qué? Porque todo es un cuadrado. Correcto, porque todos son cuadrados. Vamos con la última, con la siguiente. Si las diagonales de un cuadrilátero son congruentes, entonces la figura es un rectángulo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes de eso? Las diagonales de un cuadrilátero son congruentes, entonces la figura es un rectángulo. Hamilton, ¿qué dice usted a eso? Hamilton, ¿qué dirá usted a eso? ¿Usted que levantó la mano? No me, profe, levantó sola esta cosa.
Dice, las diagonales de un cuadrilátero son congruentes. Entonces, en la figura es un rectángulo. Areli Romero, ¿qué dice usted de eso? ¿Será cierto? Estoy leyendo el libro, profe, para saber, pero Ok. creo que es falso. Falso, dice usted. Ok, ¿por qué? ¿Por qué sería falso? Es que aquí, bueno, aquí leí que dice que el cuadrilátero no Ajá, debe tener 3 puntos y el triángulo tiene 3 ajá. puntos. No, ese no es no está hablando de triángulo, está hablando de rectángulo. Ah, me confundí. No, entonces sí. Yo la puse verdadera. Qué distraída se Es confundió. verdadera, porque Es el verdadero. rectángulo Sí. Mire, el rectángulo, si yo veo la figura de rectángulo, al ver que sus lados son paralelos, entonces si las diagonales son las que van de esquina opuesta a esquina opuesta, ¿verdad? Esas son las diagonales. Entonces van a medir lo mismo, ¿verdad? En ese caso van a medir lo mismo. Ahora, vamos con la siguiente. Entonces, las diagonales de un cuadrilátero son congruentes, entonces la figura es un rectángulo verdadero. verdadero. Entonces, imagínense ustedes un rectángulo, imagínense las diagonales, ¿verdad? Voy a volver acá a ver si aquí tenemos un rectángulo. Este rectángulo de aquí. Vean, estas son las diagonales, las que van de D hasta B y desde A hasta C. Si nosotros vemos el dibujo, vemos que esas diagonales van a medir lo mismo. ¿Y por qué van a medir lo mismo? Porque este lado mide lo mismo que este y este lado mide lo mismo que este. Por lo tanto, estas diagonales miden lo mismo y sí, sería un rectángulo. Y esa condición no solo se cumple para el rectángulo, también se puede cumplir para el cuadrado, ¿verdad? Pero en este caso, como me preguntaba del rectángulo, lo dejo en el rectángulo. Veamos lo que sigue aquí. Bien, lo que tienen que ir ahí respondiendo Hamilton es solo si es verdadero o falso, ¿verdad? Estamos resolviendo esta guía entre todos, discutiéndola, y solo tiene que poner verdadero o falso aquí en esta parte. Si usted no tiene el libro, entonces le va a tocar copiarlo a mano en su cuaderno y ahí responderlas. Entonces, dice la siguiente. Las diagonales, perdón, de un cuadrado son perpendiculares. ¿Qué dicen ustedes? Perpendiculares, recuerden, es cuando se cruzan, miden 90 grados. Cuando se cruzan, miden 90 grados. Verdadero. Sería verdadero, ¿verdad? Ahora, ¿por qué sería verdadero? Porque miden 90 grados. La diagonal de un cuadrado. Ajá, correcto, miden 90 grados. Porque cuando se cruzan, como todos sus lados miden lo mismo, cuando se cruzan, entonces sí van a medir 90 grados, ¿verdad? Sí van a medir 90 grados. Veamos la siguiente pregunta. Un paralelogramo es un rombo. Sí y solo sí. Vean, el mismo lenguaje que usamos en lógica. Sí y solo sí. Cada diagonal bisecta un par de ángulos opuestos. Lo acabamos de leer en la definición de rombo. Vamos a ver si ustedes recuerdan. Un paralelogramo es un rombo sí y solo sí, o sea, esa única condición, cada diagonal bisecta un par de ángulos opuestos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. Está en clase, dígale, no puede ir a comprar espagueti. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Es verdadero, ¿verdad? Y lo podemos ver aquí en los dibujos. Acá.
Ok, aquí. Lo podemos ver aquí. Entonces, dice que la diagonal bisecta dos pares de ángulos opuestos. Entonces, A y C son opuestos, ¿verdad? Y esta diagonal lo va a bisectar. ¿Qué significa? Que va a dividir el ángulo A en dos partes iguales y el ángulo C también en dos partes iguales. Entonces, sería ¿verdadero o falso? Niños, ¿sería verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, correcto. Ahora vamos con el otro. Dice, un rectángulo es un trapecio. Verdadero. Un rectángulo es un trapecio. Bien, para poder definir eso, yo tengo que saber qué es un trapecio y qué es un rectángulo. Y no vamos a cambiar de página. Aquí lo podemos ver. Aquí está acá abajo. Aquí hay un trapecio, aquí hay un rectángulo. ¿Un rectángulo es un trapecio? No, No, porque el trapecio tiene dos lados paralelos y el Sería rectángulo. correcto. Sería falso. Bien, vamos con el otro entonces. Dice, un rombo es un cuadrado. Verdadero. Verdadero. Muy bien, verdadero. La que sigue. Las diagonales de un rombo se bisectan a los ángulos del rombo. Sí, ¿verdad? verdadero. Verdadero. Los ángulos opuestos de un rombo son congruentes. Verdadero. Cada diagonal descompone a un paralelogramo en dos triángulos congruentes. Aquí está Verdadero. el paralelogramo. Verdadero. En dos triángulos congruentes, verdadero, correcto. Entonces, si yo trazo una diagonal acá, tomando esta figura, el paralelogramo, desde este vértice hasta este vértice, si paso una diagonal, va a formar dos triángulos, y esos dos triángulos van a medir lo mismo, ¿verdad? Porque es un paralelogramo. Ahora, dice lo siguiente, la última. Los puntos medios de los lados de un cuadrilátero son los vértices de un paralelogramo. De nuevo, los puntos medios de los lados de un cuadrilátero son los vértices de un paralelogramo. ¿Qué dirán ustedes? Falsa. Falsa, ¿verdad? Porque no son los puntos medios. ¿Cuáles son? Los extremos. ¿Verdad? Son los extremos. Entonces esa sería falsa. Ok, ahora vamos con el siguiente tema, que el siguiente tema es perímetro de los cuadriláteros. ¿Cómo mido yo el perímetro de los cuadriláteros? Para eso primero tengo que saber qué es el perímetro. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero lo vamos a recordar. ¿Y por qué les digo que ya lo saben? Porque creo que esto se ve en séptimo grado. Ahí les hablan por primera vez de perímetros. ¿Y el perímetro qué es? Nos dice que la palabra perímetro deriva de las palabras griegas peri, que significa alrededor, o sea que peri, el ornitorrinco, se llama alrededor. Peri, alrededor, y metrón, medida, ¿verdad? Metrón, medida. Entonces, no es que la palabra es perimetrón, sino que es perímetro. Ya después se hace la adecuación al idioma español. Al principio puede ser que haya sido así, después se fue modificando hasta que llegó a la palabra perímetro, ¿verdad? Etimológicamente, ¿entienden cuando se dice etimológicamente? Niños, ¿entienden cuando digo etimológicamente? No, Ok, etimología es la ciencia, porque es una ciencia que estudia el origen de las palabras. Ujú. Entonces, etimológicamente se refiere al origen de la palabra, o sea, de dónde viene. Etimológicamente significa la medida de alrededor. La medida de alrededor. O sea, la medida del contorno de una figura geométrica de un espacio cualesquiera. Perímetro de un cuadrilátero es la suma de las longitudes de sus lados. Esto. El perímetro de un cuadrilátero no es nada más que medir cuánto mide este lado, más la medida de este lado, más la medida de este lado, más la medida de este lado.
siempre va a ser la medida de los 4 lados. Siempre, siempre va a ser así. Y esto en realidad es muy fácil de entender. Acá hay una tabla que nos resume esto. Por ejemplo, de un cuadrado. Un cuadrado, todos sus lados miden lo mismo. Por lo tanto, yo puedo decir que un cuadrado del lado A, no necesito más información porque es un cuadrado. Todos sus lados miden lo mismo. Entonces yo puedo tener A más A más A más A. No lo digo más rápido porque si no dijera masa. No, es A más A más A. Y esto sería 4A. Entonces, si usted le pregunta cuál es la fórmula del cuadrado de un perímetro, 4A. Multiplicar la medida del lado por 4. Y eso es todo. Ahora, el rectángulo. El rectángulo tiene 2 lados. ¿Por qué? Porque no todos los lados miden lo mismo. Si midieran lo mismo, sería un cuadrado. Entonces, tiene 2 lados que miden lo mismo. 2 pares de lados que miden lo mismo. Y entonces sería A más B más B. Y esto sería 2A más 2B. ¿Verdad? Ahora el trapecio. El trapecio tengo lados, puedo tener lados diferentes, que todos sus lados no midan lo mismo, como es este caso. Aquí en este caso no, aquí en este caso parece que A y C miden lo mismo, pero no siempre van a medir lo mismo y sigue siendo un trapecio. Entonces su perímetro sería A más B más C más D. El paralelogramo. El paralelogramo es, necesito saber la medida de 2 de sus lados. ¿Por qué? Porque es un paralelogramo. Tiene 2 medidas que se van a repetir, porque 2 de sus lados son paralelos. Entonces sería 2A más 2B. Ahora voy con el siguiente, el rombo. El rombo es A más A, igual que un cuadrado, ¿verdad? Es 4A. Entonces, esa es la fórmula. ¿Cómo nosotros aplicamos esa fórmula? Vamos a ver si tengo esto aquí. ¿Cómo nosotros aplicamos esa fórmula? No le saqué foto a esa cosa. Aquí está. ¿Cómo nosotros sumamos eso? Aquí. ¿Cómo lo aplicamos? Veamos. Tengo esta fórmula. Perímetro igual a 4A. Y lo que me dice ahí es un cuadrado. Donde su lado mide 20 centímetros. El lado A mide 20. Este también mide 20. Como es un cuadrado, multiplico nada más 4 por A. Y 4 por 20, 80. ¿Ya? Eso es todo. Así encuentro el perímetro. Y del rectángulo. Este mide 10.8, este mide 400. Ojo, aquí mide 10.8 metros. Si yo lo convierto a centímetros, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 100. ¿Por qué por 100? Porque son centímetros. Estoy pasando metros a centímetros. Entonces, acá, 10.8 a multiplicarlo por 100 nos queda 1080. Entonces, el perímetro de un rectángulo es 2A por 2B. 2 por 1080 y 2 por 400 centímetros. Entonces esto fue lo que hicimos acá. Lo más difícil que les puede salir a ustedes en este tipo de ejercicios es esto, convertir una unidad a otra. Nada más. Pero de lo contrario solo es aplicar la fórmula. Ahora veamos un trapecio. Un trapecio dijimos que era la medida de todos sus lados. A más B más C más D. En este caso, siempre que me dan un trapecio me van a dar esta altura. Pero para encontrar el perímetro no es necesario tener la altura. Con que tenga yo cuánto miden sus lados, suficiente. ¿Verdad? Entonces me dice que A mide 12.8, B mide 66 pulgadas, o 56 pulgadas, C me dice que mide 10.6 y D me dice que mide 65 pulgadas. El único inconveniente que tendría aquí sería convertir pies a pulgadas. Pero para ustedes eso es fácil, ya saben cómo hacerlo. Entonces, vamos a lo siguiente, de un paralelogramo. Es casi la misma fórmula del rectángulo. Bueno, en realidad la misma fórmula, 2A más 2B. Entonces, necesito la medida de A, la medida de B y multiplicar. El único inconveniente acá es que acá me lo da en DM. ¿Qué es DM? ¿Alguien sabe qué es DM? Aquí dice cuánto equivale, pero ¿alguien sabe qué es DM? Es D mayúscula. Diámetro. No. ¿Qué será DM?
Décimas. No. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los submúltiplos del metro? Los submúltiplos del metro son decímetros, centímetros y milímetros, submúltiplos. Pero este de m, cuando está en mayúscula, no son los submúltiplos, son los múltiplos del metro. ¿Cuáles son los múltiplos del metro? Decámetro. Diámetro. Decámetro son hectómetro y el kilómetro, ¿verdad? Son esos tres. Kilómetro es que son 1000 metros. Decámetro es que son 10 metros. Entonces, cuando usted ve aquí dm, eso significa decámetro. ¿Qué es un decámetro? Son 10 metros. Así como cuando nosotros dividimos el tiempo también. Nosotros decimos que una década son 10 años, ¿verdad? Decimos que un siglo son 100 años. ¿Cómo se le llama cuando son 50 años? Vamos a ver si saben. Cada década tiene 10 años. Ajá, sí, en una década hay 10 años. Pero ¿cómo se le llama cuando son 50 años? Ok, no saben, bueno, se los dejo de tarea que lo deriven para la otra clase. Cuando hay 5 años, cuando hay 10 años, cuando hay 50 años, cuando hay 100 años y cuando hay 1000 años. Esa sí está fácil. Cuando son 1000 años, ¿cómo se llamaría? Siglo. 1000 años. Un siglo son 100 años. Ojo, un siglo son 100 años. ¿Y 1000 años? Un siglo son 1000 años. No. Un siglo son 100 años. Ah, ok. Recuerde, nosotros estamos en el siglo XXI, Ajá. ¿verdad? Porque han pasado 21 1000 años. veces, 21 veces 100 años. Ok. Profe, Ajá. decalustro se le llama Un lustro, ¿sí? a los 50 años. No, lustro, ¿cuántos son? Milenio. Milenios son 1000 años. Decalustro, que eso me sale en Google. ¿Un lustro cuánto es? Un lustro son 5 años, ¿verdad? Y cuando dice decalustro es porque han pasado 10 lustros, o sea, 50 años. Un lustro son 5 años. Bueno, entonces un decalustro son 50. Son 50 años, sí. Ese Google sabe de todo, ¿verdad? Ujú. Sí, profe, obvio. Bien inteligente. Ok, veamos entonces la guía número 15. Vean, ya hicimos la página 64, ahora vamos a hacer la guía número 15. Y esta les va a quedar a ustedes para que se diviertan este fin de semana. No, mentiras. Esta va a ser la guía para la siguiente semana. O sea, si ustedes la quieren empezar a hacer a partir de hoy, perfecto. Y Todos, profe. ¿Ah? Todos, Sí, es que en los general 40. solo es teoría. Por ejemplo, empezamos con algo como el de la página 64, verdadero y falso. Vamos a ver aquí. Acá. Y sigue con verdadero y falso. Hasta acá. Y acá vienen preguntas de respuesta breve. ¿Qué característica especial tiene el rectángulo que lo coloca aparte de los demás paralelogramos? Usted responde ahí. Y usted no se va a poner a escribir media página si la respuesta es un renglón, ¿verdad? Y en la otra, ¿qué característica tiene el cuadrado que lo coloca aparte de los demás rectángulos? Entonces usted ahí responde, ¿verdad? Un rombo es un tipo especial de paralelogramo. ¿Qué lo distingue de los otros paralelogramos? Entonces usted lo escribe ahí, ¿verdad? Cada uno tiene sus características y lo va a encontrar en la definición de cada uno de ellos. Ahora dice, ¿para qué cuadriláteros, paralelogramo, rectángulo, cuadrado, rombo, esos 4,
se puede comprobar cada una de las siguientes propiedades. Tache la que no, ojo, la que no corresponde. Las diagonales intersectan. ¿En cuál de esos no ocurre? En el paralelogramo, en el rectángulo, en el cuadrado, en el rombo. ¿Ocurre en alguno de ellos que las diagonales no se intersecten? ¿Verdad que no? En todos las diagonales intersectan. Que formen 90 grados o no, eso no lo dice, solo dice que se intersectan, o sea que se cruzan. Entonces, aquí no pasa como con usted y ella, que nunca se van a cruzar. Aquí las diagonales sí se intersectan, ¿verdad? Las diagonales sí se intersectan. Ahora veamos la siguiente. Las diagonales son congruentes. ¿En cuáles ocurre eso? ¿En el paralelogramo las diagonales tienen lo mismo? Pregunto. No. Sí. Sí, ¿verdad? Pero ¿en cuáles ocurre? ¿En el paralelogramo, en el rectángulo, en el cuadrado o en el rombo? En el rombo eso no ocurre, ojo. En el rombo hay una diagonal que es más grande que la otra. Entonces eso no ocurre. Entonces tengo que tachar ¿cuál? Rombo. Porque ahí eso no ocurre, ¿verdad? ¿En el cuadrado las diagonales miden lo mismo? Sí. ¿En el rectángulo miden lo mismo? También. ¿En el paralelogramo miden lo mismo? No. No miden lo mismo. ¿Y en qué me tengo que fijar yo? En los dibujos, ¿verdad? En el dibujo de cada uno de ellos. Ahora, los ángulos consecutivos son congruentes. ¿En cuál no ocurre esto? De nuevo tengo que fijar. En el rombo. En el rombo, ajá, en el rombo eso no ocurre. Y así tengo que ir viendo, todo esto, ¿verdad? Ahora después vienen preguntas de selección única. Dice, por cada ejemplo elegir la alternativa que hace cierto el enunciado. Si las diagonales del cuadrilátero se bisectan, el cuadrilátero es... Bisectan es que se cortan a la mitad. Bisectan es que se cortan a la mitad. ¿En cuáles ocurre eso? ¿En un rombo, en un cuadrado, en un paralelogramo o en un rectángulo? Un rombo. Bueno, no sé, ustedes díganme. Esto de nuevo, imagínense los dibujos, imagínense todo. Veamos. Y así va a seguir siendo respuestas teóricas nada más, ¿verdad? Respuestas teóricas nada más, hasta llegar a la parte de los ejercicios, que está al final, que en realidad no son ejercicios como tales. Lo único que le hace es que usted averigüe algunos datos, pero le da los dibujos. Por ejemplo, este caso. Dice, la figura ABCD es un paralelogramo. Desde ahí ya tengo que tener alguna información. Un paralelogramo. Tendría que ir yo a la definición de paralelogramo, que dice que tiene dos pares de lados iguales. Dice el primero. Está preguntando, ¿es el ángulo 1 igual al ángulo 2? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es el ángulo 1 igual al ángulo 2? Este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2. ¿Qué dirían ustedes? Voy a ser más grande aquí. Es el ángulo 1 igual al ángulo 2. Este es el ángulo 2. Este es el ángulo 1. ¿Miden lo mismo? No. Yo qué sé. Sí, miden lo mismo. Miren, 1 mide lo mismo que 5. 5 mide lo mismo que 2. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice.
5 y 2 son ángulos opuestos para el vértice, por lo tanto, 2 mide lo mismo que 1. De nuevo, 1 mide lo mismo que 5, porque está en la misma posición. 5 va a medir lo mismo que 2, porque 5 y 2 son ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, 5, 2 miden lo mismo, y 2 y 1 van a medir lo mismo. Ahora vamos a ver. ¿Y qué tendría que poner ahí en la raya? Si le pregunta, ¿es el ángulo 1 igual al ángulo 2? ¿Cómo respondería usted? Respondería sí. Son iguales. En este caso, bueno, no se alcanza a ver ahí, pero el símbolo que tiene es el de congruencia. Dice el ángulo 1 congruente con el ángulo 2, entonces usted va a responder sí, son congruentes. ¿Verdad? Veamos la 33. Dice, el ángulo 1 es congruente con el ángulo 3. Entonces usted ahí va a responder sí o no. ¿Qué diría usted? Vamos a ver, aquí me pregunto. Dayana, ¿qué diría usted? ¿Es sí o no? ¿Son congruentes? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí le dice por qué, ahí le pregunta por qué. Espérenme. Por los mismos lados, algo así. Ajá. Porque está en la misma posición. O sea, los lados son paralelos, están en la misma posición, entonces sí. Miren lo mismo. Daliana, ¿qué diría usted de la pregunta 34? Es M, ¿qué significa? Medida, ¿verdad? Es la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo 1 igual a 180. ¿Qué diría? ¿Verdadero o falso? Perdón, no verdadero y falso. Solo sí o no. Es la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo 1 igual a 180. Este es el ángulo 1, este es el ángulo 4. Ángulo 4, ángulo 1. Si yo los sumo ambos, ¿me da 180? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque